Buenas noches. El programa que les ofreceremos a continuación conjuga materiales británicos y argentinos que, compaginados, permiten mostrar la Guerra de las Malvinas desde diversos ángulos. Muchos de los testimonios que incluye el programa dan respuesta a preguntas hasta ahora silenciadas. Muchas de las imágenes que contiene reflejan secuencias de la guerra que no se han mostrado todavía. Una guerra noble y justificada que, a pesar de los pesares, se ha convertido en el hecho histórico más resonante de los últimos 100 años de la vida argentina. Una guerra que comenzó así. Con el fin de evitar el derramamiento de sangre y los daños materiales a la población, esperamos que ésta observe un comportamiento prudente. Nuestra principal preocupación es el bienestar y la seguridad de la población de las Malvinas. Este es el mensaje de las Fuerzas Armadas Argentinas. A las 4 de la madrugada del 2 de abril de 1982, las cámaras de la Marina Argentina ruedan su invasión de las Malvinas. Los primeros en desembarcar fueron unos hombres rana procedentes de un submarino. Les siguió el grueso de las fuerzas de ataque. Fue un día histórico para Argentina. Por supuesto, como argentino me sentí muy emocionado y también como profesional, ¿no es cierto? Como argentino porque el ser protagonista de la recuperación de las Islas Malvinas tanto tiempo, ¿no es cierto?, en manos inglesas, me llenó de orgullo. A las 7 de la mañana, después de un combate encarnizado, se rodeó la sede del gobierno. En la inmediación de la casa del gobernador, muy próximo, tomo por sorpresa a dos Royal Marines que estaban cuerpo a tierra con su equipo de armamento. Otro Royal Marine trata de llegar a la línea de Ibustrine que está frente a la casa de gobernación, por lo cual también es cubierto por el fuego de mi ametralladora y lo hago avanzar hacia donde yo estaba. De repente te encuentras en sus manos. En fin, había 3 muertos suyos en el jardín del Palacio de Gobierno. No sabías de qué humor iban a estar. A la oposición la tratan a tiros. Así que cuando estás tumbado en el suelo, era bastante humillante. Pero al mismo tiempo estás preocupado por lo que pueda pasar. Pero uno de los oficiales argentinos se acercó, dio un pequeño golpe a uno de los guardias y nos dijo que nos levantáramos. Eso hicimos. Entonces me dio la mano, a mí y a otros, y dijo que no teníamos por qué estar en el suelo y que podíamos sentirnos orgullosos de lo que habíamos hecho. La verdad es que yo me alegraba de que hubiésemos terminado. No me apetecía en lo más mínimo que me frieran a tiros. La diferencia fundamental es la falta de motivación que yo personalmente vi en el accionar del infante británico. Pienso que esa motivación posiblemente se deba a la causa que defiende uno y que defiende otro. Nosotros estamos defendiendo lo nuestro. Ellos como militares y profesionales están defendiendo algo que le ordenaron que defienda. Cuando se recibieron en Buenos Aires noticias de la invasión, la gente se volvió loca. La violencia de la represión ejercida por el régimen, la crisis económica, todos los problemas se olvidaron de un día para otro. Se había hecho realidad el sueño nacional de recuperar las Malvinas. No puedo negarle que fue una alegría inmensa, como fue también enorme la emoción que tuvimos cuando vimos que la Plaza de Mayo se llenaba, cuando vimos que todos aplaudían la medida sin distinción de bandería política, que aún los sindicatos que habían estado en la Plaza de Mayo días antes en una huelga activa aplaudían y acompañaban la actitud de Argentina. No puedo negar que fue realmente quizás unos momentos más emocionantes y más importantes de mi vida. ¿Ha tenido noticias del gobernador esta tarde? En Londres se acusó al gobierno de haber permitido la invasión de territorio soberano de Gran Bretaña.
Se produjeron ruidosas escenas en el Parlamento, seguidas de dimisiones. Es una humillación nacional. Yo soy el responsable de la política exterior. Y no creo que cuando ocurre una cosa así, el ministro responsable deba seguir como si nada hubiera pasado. Me siento en la obligación moral de dimitir. El prestigio de Gran Bretaña había recibido un duro golpe. El gobierno se volvió hacia las Fuerzas Armadas. Me parece que la sensación general era de que todo se habría acabado antes de que llegáramos. Había unas fuerzas pequeñas en una islita, y en cuanto vieran que venía la Marina Real, se irían corriendo a casa y todo habría acabado. Pensábamos, ¿por qué habrán querido invadir algo que está en el Quinto Pino? Porque nadie sabía dónde estaban las Islas Falklands. Y yo tampoco. Siempre había dicho que si alguna vez había guerra, volvería corriendo a Belfast. A mí no me iban a meter en una guerra. De eso ni hablar. Yo no me había alistado para ir a la guerra. No quería ir. Pero pensé que debía ir. Los contribuyentes habían estado pagándome un sueldo durante muchos años y ahora me necesitaban. Nos necesitaban a todos. El destacamento de fuerzas navegaba hacia el sur atravesando los trópicos, pero pocos soldados pensaban que de verdad iban a la guerra. Por lo que contaba en sus cartas, estaba emocionalista. Me decía que se divertía mucho, que jugaban a los dardos. Había un montón de gente jugando a las cartas. Hizo muchos amigos. En una de sus cartas me decía, no importa lo que nos espere allá abajo, todo será soportable si sigue habiendo un ambiente tan bueno como el del barco. Había un extraño ambiente de irrealidad camino de ascensión. Ninguno creía de verdad que llegaría a haber una guerra. En BBC se hablaba de las maniobras diplomáticas que se estaban llevando a cabo. Estábamos convencidos de que habría un acuerdo diplomático y de que nosotros seríamos una extensión de aquella diplomacia. Teníamos que aprender español. Lo único que aprendimos fueron cosas como manos arriba y ríndase. No pensamos que fuera necesario aprender a decir me rindo o algo por el estilo. Uno de los pilotos de helicóptero me confesó que jamás había dejado caer una carga de profundidad sobre un objetivo real y que estaba impaciente por hacerlo. Uno de los pilotos de un Harrier dijo que lo que necesitaba Gran Bretaña era una guerra pequeña como esta, que nos daría mucha moral. Muchos críticos de la Guerra de las Malvinas, exitistas de alma que hubieran aullado de júbilo en el caso de que la suerte de las armas nos hubiera sido más favorable, se preguntan ahora por qué se lanzó el operativo del 2 de abril a sabiendas de que tendríamos que enfrentar un enemigo tan poderoso. La respuesta es que si ante cada decisión de peso histórico, tomada en cualquier época o en cualquier lugar, primero se sopesase todos los pros y los contras, todos los cómo, los cuántos, los por qué, toda la gama previsible de resultados probables, nada hubiera cambiado nunca en la historia. Nosotros tampoco estábamos preparados para enfrentar a la corona española en 1810 y sin embargo lo hicimos.
así como enfrentamos a la corona británica en 1982. Las Malvinas se convirtieron en un campamento. Acudieron miles de jóvenes reclutas desde Argentina. Mando de la campaña de las Malvinas. Comunicado número 4. Garantías. Continuidad del estilo de vida de los habitantes de las islas. Respeto a la propiedad privada. Libertad de entrada y salida de la isla y de permanecer en ella. Más aún, se exhorta a la población a que siga con sus actividades normales. Es un gran orgullo para mí decir que en todo el tiempo en que estuvimos en Malvinas, pese al aumento de cantidad de tropa que hizo que Puerto Argentino pareciera una pequeña isla en medio de 10.000 soldados, no hubiera ningún acto de violación o intento de violación, no hubiera ninguna agresión física y solo se produjeran algunos casos de ingreso a domicilios. Se implementaron consejos de guerra con condenas correspondientes, ya sea algún oficial, suboficial o soldado. Las aguas tormentosas del Atlántico Sur habían hecho que cambiara el ambiente a bordo de los buques británicos. Cuanto más se acercaban a las islas, más necesaria se hacía la preparación militar. Los infantes de marina que habían defendido las islas de la invasión argentina habían sido deportados a Gran Bretaña por sus captores. Ahora volvían como parte de las fuerzas de asalto. Éramos un poco como celebridades entre los otros marines. Todo el rato nos estaba preguntando, ¿cómo es eso de estar bajo fuego enemigo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es aquello? Te veías arrastrado por todo. Era un ambiente de, vamos allá, se van a enterar esos. Y a medida que nos acercábamos, todo aquello de por la reina y por la patria iba desvaneciéndose y la cosa era más, ya que hay que ir, vamos. Acabamos pronto y volvemos. Y si resulta que no tenemos que ir a hacerlo, mejor. Yo estaba muy convencido de que íbamos a luchar. Tengo demasiada imaginación para ser valiente o temerario o cosas de esas. El comandante John Kirley pensaba lo mismo que yo. De mayo, las fuerzas navales y aéreas de Gran Bretaña atacaron las posiciones argentinas. Contestan nuestras baterías antiaéreas y se ve el refulgir de sus disparos en el aire. Un ruido que ahora se hace más intenso. Parecía una película. Parecía irreal. Tardamos en tomar conciencia. Más allá se ve una humareda que se levanta en el lugar donde aproximadamente se encuentra el aeropuerto. Estaría en llamas en este momento. Ahí vimos que todo era real. Ahí se ve el avión atacante. Pasa, se pierde hacia la derecha. ¡Otro avión más! Era un día esperado porque era peor estar ahí tensionado sin saber qué pasaba que recibir de una vez por todas ya al enemigo. Siguen las explosiones en el aeropuerto que podrían ser originadas, además de las bombas, por los combustibles que explotan. Misiles nuestros se dirigen
en busca del avión enemigo. Al principio cuesta, pero después uno se acostumbra y va tomando espíritu. Corren soldados en la calle, prestos a tomar posiciones. Mientras tanto, en el lugar del aeropuerto, divisible desde aquí, se ven las llamas y la humareda que no cede. Evidentemente, esta vez ha sido alcanzado más de lleno que la primera vez cuando se produjera el ataque a las 5 menos cuarto. Pienso que sentimos un poco de susto, de miedo. Hasta después creo que nos tranquilizamos un poco más y ya nos acostumbramos a todos los ataques y bueno, nos tranquilizamos más. ¿Y los daños de ese segundo raid? Y aparentemente lo que usted ve, nomás lo que puede ver el incendio ¿no es cierto? Alguna que otra, en el avión civil, aquel que está un poquito más allá, no sé si lo alcanza a ver, más los daños que usted ve en la mampostería acá de la aeroestación, ¿no es cierto? Pero la pista sigue perfectamente operable. La pista sigue perfectamente operable. La plataforma tampoco ha sido dañada. No, es barro nomás lo que tiene, supongo, del último cráter. Esa bomba estalló como 30 minutos después del bombardeo. Y pasó la alerta roja. Ahora es alerta celeste, lo que significa que hay por lo menos media hora de seguridad ante un eventual ataque y los soldados descansan. Están comiendo chocolate, el capellán está con ellos y hay una cierta relajación después de la tensión vivida. Aunque suenan todavía explosiones debidas probablemente a tanques de combustible que están estallando. Usted volteó un Harrier, ¿esto es cierto, el 1 de mayo? Bueno, sinceramente, honestamente, ni pensándolo bien todavía no lo puedo entender. Lo que vimos es, al ser efectivo el disparo y al introducirse entre el avión, surgió una explosión de los mismos impactos del proyectil. Bueno, yo creo que la imagen es mucho mejor que mi palabra y que la palabra de la BBC de Londres. Acá creo que el camarógrafo está tomando toda la pista en su extensión. Podrán también ver algunos daños producidos por el bombardeo con bombas de 1000 libras, bombas antipersonal y cañones de 30 que se hicieron sobre la aeroestación y parte de las instalaciones. Demuestran que el ataque inglés se ha realizado, pero niega el hecho de que el aeródromo haya quedado paralizado o afectado. Esas belugas esparcidas por este aeropuerto. Esta muy especial porque el viento ha hecho una jugarreta. Le ha adosado una carta fechada en Dairó, dice domingo 18 de abril de 1982 y empieza con las palabras: querido hermano, te mando unas... Y no podemos seguir leyendo porque no podemos tocar la bomba que puede flotar en cualquier momento. De todas maneras pensamos que es todo un simbolismo, una carta de amor escrita a un hermano, frenando casi a una bomba. Sin embargo, el viento siguió con su jugarreta, desprendió la carta de la bomba y la podemos leer entera. Dice: querido hermano, te mando unas golosinas y unas máquinas en la encomienda. Mándame a decir si te hace falta algo más. También te mando plata. Te extrañamos mucho. Queremos que vengas pronto. Bueno, no tengo nada más para decirte. Te mandamos muchos saludos y besos. De Pocho, Cholo y Juanjito. Besos. Chao. Los días de la Guerra de las Malvinas fueron por encima de todo días de unidad espiritual argentina, días de genuino entusiasmo popular, un entusiasmo que no supo ni de barreras sociales ni de banderías políticas. Fueron días de un sentimiento que nos arrasó los ojos de lágrimas ante la visión de aquellos que morían por el país y también ante la visión de aquellos que supieron vengar esas muertes. Argentina no estaba indefensa frente a las fuerzas de asalto. También ella tenía una fuerte marina que envió a la busca y captura de la flota británica. Había nuevos barcos de guerra equipados con misiles modernos, pero el más impresionante de todos era el crucero de la Segunda Guerra Mundial, Fénix, vuelto a bautizar en honor de uno de los mayores héroes argentinos, General Belgrano. Tripular del Belgrano era un orgullo, que todo profesional quiere.
ya sea por su trayectoria, por lo que fue y era dentro de la fuerza. El submarino nuclear británico Conqueror llevaba 15 días de patrulla por el Atlántico Sur. Durante 2 días siguió al Belgrano. El 2 de mayo, a las 4 de la madrugada, obedeciendo órdenes directas de Londres, disparó sus torpedos contra el crucero. 2 dieron en el blanco. Esa primera explosión fue realmente la que causó la mayor cantidad de muertos en el buque. Hay que estimar del orden de 275 muertos por la propia explosión, onda expansiva, onda calórica, inundación progresiva de todos los compartimientos. A los 4 segundos del primer impacto sobreviene el segundo impacto sobre la proa, a 15 metros de la proa, que hace que esos 15 metros prácticamente desaparezcan en el agua. Tomo la decisión de ordenar ese abandono. Una voz que para un comandante naval evidentemente debe ser la más importante y la más trágica de toda su historial marinero. Uno se siente imposibilitado de no poder salvar más gente, sabiendo que hay más gente abajo, de que no poder rescatarla, no por cosa de uno, pero se siente imposibilitado. Ya lo que era recorrer la cubierta principal y ver lo que había sobre la cubierta principal, o sea, quemados, para tratar de llevarlo a la balsa. Se siente de que se pierden muchos compañeros que quedan abajo esperando de que, sabiendo que nosotros estábamos arriba, los rescatemos. Se siente tristeza por no poder cumplir con ello. Pero usted sabía que ahí abajo estaban sus colegas, exacto, sus amigos, en otra puesta de guardia. Y realmente no podía hacer nada, ¿no? Nada. Arrastrados por fuertes vientos hacia el océano Antártico, los botes salvavidas del Belgrano llegaron a una zona donde la temperatura estaba bajo cero. 2 días después, algunos fueron recogidos por el buque Hospital Bahía Paraíso. La mayoría de los marinos del Belgrano habían muerto literalmente congelados. Venía sobre el techo de la balsa. Se ve que en un último intento de ser visualizado y de que era una balsa ocupada, se recostó sobre el techo de la balsa, que se lo veía, a medida que se iba aproximando, venía una persona en la misma posición, como si estuviera dormida, con las 2 manos cruzadas y puesta debajo de la mejilla derecha. Venía tremendamente abrigado, prácticamente se le veía solamente la cara, con todo su equipo de abandono, el salvavidas inflado, y al trasladarlo a bordo comprobamos que había fallecido. Aquel oficial era el teniente Gerardo Sevilla. Tuve un llamado telefónico de mi hijo mayor. Me dijo, ¿estás escuchando noticias por radio? Le digo, no, tengo puesta la televisión. Porque están diciendo cada cosa, cada tontera, dicen de Radio Carvel de Montevideo. Yo no escuché nada, él no me dijo nada, me acosté, dormí. A las 6 de la mañana levanto del equipo la válvula y me pongo a escuchar. Y lo primero que siento que se bombardearon el crucero General Belgrano. Como una loca me fui al teléfono a hablar con él y a hablar con mi hermana. Y ellos habían estado escuchando toda la noche sin dormir, escuchando todo. Yo no había escuchado nada. Y ahí empezó la larga noche, las largas noches. El lunes no aparecía. El martes tampoco nada. A la tarde se hizo una misa en la parroquia que yo tenía enfrente de mi casa, Santiago Apóstol,
los vecinos y todos los parientes pidiendo porque mi hijo llegara a casa con vida. No fue así, desgraciadamente no fue así. Habla el comandante. Hoy hemos conseguido un gran éxito. Uno de nuestros submarinos ha torpedeado el crucero argentino Belgrano al sur de las Islas Falklands. La euforia por haber hundido un barco enemigo duró poco. La Marina Argentina estaba decidida a devolver el golpe. Despegaron de aeródromos situados en el sur de Argentina, equipados con misiles Exocet, y salieron a vengarse. El buque Sheffield, muy adelantado con respecto al grueso de la flota inglesa, vigilaba la aparición de la aviación enemiga. Blind, AWOL, one public target, 01010, go flash, direct the radar. El mar estaba muy tranquilo. Nosotros permanecíamos alerta. Vi que se acercaba algo que parecía un torpedo porque el mar brillaba y se movía. Así que dije que me parecía que había un torpedo. También el piloto escrutó la zona con sus prismáticos y me contestó: no, es un misil Exocet. El oficial de vigilancia y otros miembros de la tripulación del puente corrieron a ponerse a cubierto. Pero recuerdo que el segundo oficial de vigilancia y yo nos quedamos hipnotizados por el misil que se acercaba. Es asombroso ahora que lo pienso, pero la verdad es que lo miré hasta casi el momento del impacto. Después nos abrazamos y caímos al suelo. El ataque contra Sheffield fue hecho por 2 aviones Super Étendard con un misil cada uno. Lanzaron los 2 aviones simultáneamente a una cierta distancia del buque sobre un ecorradar que habían tenido. La Argentina adeuda todavía un merecido tributo a los héroes de las Malvinas, que los hubo y en abundancia, gracias a Dios. La guerra nos enseñó, entre otras cosas, que la tierra argentina sigue siendo un suelo propicio para el nacimiento de héroes. Y todo país capaz de producir héroes es capaz también de realizar grandes cosas. En Malvinas, no pocos héroes nacieron teniendo como fondo los paisajes de la bahía de San Carlos. San Carlos, el lugar elegido por los británicos para sus desembarcos. El escuadrón especial de botes había estado vigilando la zona en secreto varias semanas. Quedaron sorprendidos de ver lo poco defendida que estaba. En fin, cantidad de lugares. Todo no se podía cubrir. El objetivo principal era Puerto Argentino y ahí había que concentrar los medios por las dificultades que teníamos de logística y de movilidad. A supuesto observatorio ya se había despejado un poco la bruma y no solamente estaba, ¿no es cierto?, la fragata que él describía, sino varios barcos importantes, más fragatas y decenas de helicópteros y lanchones que ya se estaban desprendiendo de las fragatas en dirección hacia terreno firme de la isla. Realmente era impactante, primero porque, a rigor de verdad, yo nunca había visto una flota desplegada de esa magnitud y mucho menos haciendo un desembarco y mucho menos que el desembarco sea de 5.000 hombres en contra de 1.040. El desembarco fue un poco teatral en el sentido de que todos pensábamos que íbamos a la guerra, pero no hubo oposición. Así que allí tenías a 5 o 6.000 paracaidistas que bajaban gritando la playa desde las lanchas de desembarco, sin haberlo hecho nunca.
Nadie estaba acostumbrado a aquello. Durante un corto tiempo reinó el caos. Hubo que reagrupar compañías enteras para enviarlas cada una a su misión. Creo que si al principio de todo hubiera habido oposición al desembarco, habríamos tenido problemas. El general de brigada William Thompson temía que mientras desembarcaban sus tropas se produjera un ataque aéreo en San Carlos. Trató infructuosamente de avisar a Londres del peligro. Era muy consciente de que era responsable de la vida de un gran número de hombres. Así pues, envié una comunicación a Londres que decía: naturalmente, procederemos al desembarco porque esas son las órdenes que hemos recibido. Pero deben saber que si nos atacan por aire y el enemigo tiene éxito, sufriremos un gran número de bajas. Los políticos jamás deben dar a entender a los consejeros militares que temen demasiadas bajas, porque si lo hacen, inducirán a los comandantes a la prudencia, cuando es probable que la prudencia no sea lo indicado. Siendo piloto de jet, o eres bueno o estás muerto. Da igual del país que seas, porque hay que tener reacciones inmediatas. Hay que ser muy bueno. Y los argentinos ya se sabe lo que son: pilotos de carreras, jugadores de polo. ¿Qué más se puede pedir para el piloto de un caza? Yo tenía el radar altímetro graduado a 30 pies y en varias oportunidades escuché la alarma del radar altímetro, es decir, estaba bajando de la altura de seguridad. Todo eso a 450 nudos es un poco, digamos, una situación muy particular. Y en esas condiciones avistamos los palos de la fragata y procedimos a desplegarnos para el ataque. Sabían lo que hacían, sabían cómo atacar un barco. Formaron en fila india y vinieron por popa. En aquel momento el capitán ordenó a toda máquina: tratamos de maniobrar para conseguir 20 milímetros de viraje. Pero era como si cada vez que el capitán movía el barco, hubiera un avión a popa preparado para atacar. El buque estaba reaccionando bien. El buque había incrementado su velocidad al máximo. La estela me indicaba que estaba dando el máximo de su velocidad. La dirección de su proa indicaba que iba buscando aguas abiertas en el medio del canal. Y cuando ya estuvo mi avión encima y estaba en las condiciones de apretar el botón, o prácticamente al apretar el botón, inició una brusca caída hacia babor. Y en esas condiciones lancé mi bomba y efectué el escape. Me dio la impresión que el comandante que estaba abajo conocía su oficio. Y iniciado el escape, escucho la voz de mi numeral que decía: muy bien, señor. Eso me indicaba que de mis bombas algo habían dado bien. El piloto Mike Captree iba muy callado mientras volábamos sobre la colina entre el humo. Atrás veíamos lo que estaba ocurriendo. Oímos el humo del incendio y cuando nos acercamos por babor y nos asomamos a ver, jamás lo olvidaré. Era como si el fuego del infierno hubiera invadido aquel barco. Estaba anclado, con el cañón apuntando hacia el cielo, sin ninguna fuerza. La cubierta de aterrizaje estaba rajada, como si lo hubieran abierto con una berlantas. Recuerdo que cuando volví a despertarme, el comedor estaba tan negro como la boca del lobo. Tenía una mano herida. Aunque llevaba puestos los guantes de protección, no veía más que sangre, un amasijo sanguinolento que me cubría la mano. La Ardent recibió varios ataques ese día.
llegamos a la Gran Malvina con 3 aviones, el teniente Rinque se volvió por problemas, continué con el alférez Carmona, atacamos un buque de transporte. Él, una vez que se lanzó su bomba, se volvió, yo no lancé la mía y seguí hacia el norte porque pensaba atacar buques de guerra. Cuando llegué a la bahía Ruiz de Puente, después de pasar una serie de pequeñas bahías, encontré una fragata que se encontraba con la proa apuntando hacia el lado de Darwin. La vi muy pequeña, inicié el ataque, empecé a ver cómo caminaban los tiros de ellos en el agua hacia mi avión. Cuando vi que mi mira entraba en la base de la fragata, apreté el disparador. Posteriormente entré en una especie de shock. No sé qué pasó en ese momento hasta que vi que cuando reaccioné estaba chocando contra las 2 antenas. Entonces instintivamente viré hacia la derecha, pasé entre las antenas, posteriormente volví hacia la izquierda para la Gran Malvina. Cuando enderecé mi avión empecé a contar los segundos porque mi bomba tenía una espoleta de retardo. Cuando se cumplió ese tiempo no pasó nada en la fragata y yo dije, fallé. Justamente cuando pensaba fallé, vi de pronto que se cubría de humo todo hasta la altura de las antenas, no mucho. Yo pensaba que iba a ser como un hongo, pero fue como si sacudiéramos una sábana, digamos, y se formó una capa de humo sobre ella. Enderecé el avión y empecé a gritar adentro del avión. Cuando miré hacia la derecha vi otra fragata mucho más grande que estaba detenida y pensé que me iban a tirar. No me tiraron. Posteriormente me enteré que era la Antrim, que había sido atacada por aviones Mirage 5 Dagger. Esta fragata, la Ardent, fue atacada posteriormente por 2 escuadrillas de aviones Mirage 5 Dagger y alcanzada con entre 7 y 10 bombas, se incendió y al otro día se hundió. Puede ser que a más de 6 años de finalizada la gesta, la nación desconozca todavía los nombres de los pilotos que diezmaron a la flota británica, que no repare debidamente en ellos. Nosotros, los civiles que vivimos ardientemente esta guerra por una causa noble y justa, esperamos vivir también la embriaguez de la justicia cuando algún día la nación entera aclame a estos caballeros del coraje. Nos llamó el Minerva para que nos dirigiéramos 40 millas al noroeste. Lo único que vimos fue un Pucara pilotado por un tal mayor Tomba. Le di en el primer ataque, le arranqué media ala izquierda y le incendié el motor derecho. Había dado en el blanco. Me alejé pensando que aterrizaría, pero no lo hizo. En ese momento miro el ala de mi avión y veo un agujero de bastante tamaño, siendo parecido a una rosa o con los pétalos abiertos. Miro hacia arriba y veo 2 Harrier más.
El avión seguía volando, es decir, estaba perfectamente comandable, había vibrado todo el avión, pero si los comandos reaccionaban, los motores funcionaban bien. Aquella vez me acerqué más despacio. Bajé los alerones para que descendiera el morro del avión, lo que me permitía apuntar mejor. Estaba pendiente de la altura de la proa de mi avión. Me coloqué bien y le disparé una ráfaga larga. El motor de babor se incendió, saltaron trozos del fuselaje trasero y la cabina dio una sacudida. Siento otra ráfaga, es decir, el avión sigue vibrando, se prende fuego un motor y ya los comandos respondían muy débilmente. Un momento más tarde ya, al accionar los comandos, siento que los comandos no responden, que el avión prácticamente se había prendido fuego y en ese momento me eyecto, cayendo muy próximo al avión, entre 40 y 50 metros del avión, y caímos prácticamente juntos. Pensé, qué valor. Debería haber saltado después de la primera pasada, pero se quedó dentro hasta que le fue imposible volar. Saltó justo antes de que el avión se estrellara y aparentemente fue andando hasta Goose Green. Después fue capturado. Le tengo un respeto inmenso. Aquello fue auténtico valor. Después de derribarlo, llamé a la sala de control y les dije, más faena, es decir, si había algo más que hacer. El tipo me dijo, espere. Y yo, ¿cómo que espere? Bueno, me contestó. La verdad es que nos acaban de ametrallar con un arma de 30 milímetros. El compañero que se sienta frente a mí ha perdido la cabeza y a mí me han dado en el brazo. Todavía estoy aturdido. Me sentí culpable. Me disculpé. Pero a los 7 segundos volvió a llamarme y me dijo, creo que tienen trabajo en el norte. Los pilotos argentinos sufrieron graves pérdidas. Personalmente pensaba que me iban a tirar al agua, claro, porque esa era uno estando prisionero, digamos, la psicosis que uno tiene es totalmente cambiante. Ahí me colocan boca abajo, me sacan el equipo y me apuntan, digamos, con un fusil. Pero ahí tenía una alegría tremenda porque estaba salvado. Envolverle con unas mantas. Vamos a sacarle. Venga, venga. Y ahí miré mis piernas y estaban flexionadas y la pierna izquierda la tenía no en su posición normal, estaba dislocada. Tenía mucho dolor en las piernas, o sea, me colocaron morfina, me pusieron una M no le muevan la frente. Déjenle así un rato. Y me quitaron todo el equipo de vuelo. Aunque fueron derribados muchos aviones argentinos, las fuerzas de asalto siguieron siendo vulnerables a los ataques aéreos. Pero si comparamos, por ejemplo, con el hundimiento de una fragata de las que sufrieron ellos, por ejemplo, una CL-42 como la Coventry, que fue hundida el 25 de mayo, con el precio de esa fragata se pagan todas las pérdidas de la Fuerza Aérea Argentina. Si tenemos en cuenta que se hundió la Antélope, la Ardent, la Coventry, el Sir Galahad, fue destruido el Sir Tristan, averiada la Antrim, la Bosworth, la Glasgow, la Arrow, la Alacrity, la Brilliant. Es, pienso, terrible para Inglaterra la pérdida comparada con la que sufrimos nosotros.
En nuestro país ha tenido mucha difusión la sospecha de que la recuperación de las Malvinas en 1982 obedeció al deseo del gobierno de aquel entonces de disfrazar problemas de orden doméstico. Sin embargo, en los testimonios que ustedes verán y oirán a continuación, queda claro que se inscribía en las necesidades internas de la propia Gran Bretaña esta guerra. Para las fuerzas atacantes de San Carlos, la pérdida del equipo que se encontraba a bordo del Atlantic Conveyor supuso un serio contratiempo. Pero Julian Thompson recibió órdenes de Londres de continuar la guerra. Veía claramente que en aquel momento Londres tenía necesidad política de una victoria, de que se viera que estábamos haciendo algo, que estábamos ganando. Creo que a muchos de nosotros nos preocupaba no poder salir de San Carlos, quedar bloqueados allí después de haber logrado una cabeza de playa. Aunque uno esté dispuesto o aunque a uno no le importe morir por la reina y por la patria, otra cuestión es morir por los políticos. Me llamaban a menudo del cuartel general de Norwood. Recuerdo que en una ocasión, después de una conversación especialmente violenta, salí de la tienda de muy mal humor y me dije: ganaré la guerra para estos cerdos y después me largaré. Obedeciendo órdenes directas de Londres, el segundo batallón de paracaidistas atacó el baluarte argentino de Goose Green. Estaba oscuro, había un ruido enorme. Me encontraba bajo el fuego enemigo con fósforo blanco por todas partes para producir humo y luz. Una bengala venía hacia ti y después se alejaba. El miedo te corría por todo el cuerpo. Te ibas acercando a las trincheras, lanzabas granadas, disparabas con el fusil. Combatías salvajemente cuerpo a cuerpo con la bayoneta. No tenía nada que ver con cualquier experiencia anterior. Se trataba de matar y nada más. Junto a la celda de prisioneros de guerra, que era un corral de ovejas, había una pila de municiones que teníamos que cambiar de sitio. Y presentíamos que se había convertido en una trampa explosiva. Les pedimos a los oficiales argentinos que movieran las municiones por su propia seguridad. Ellos destacaron hombres y oficiales para que ayudaran a mover aquello, que eran proyectiles de artillería y municiones de mortero. Según los estaban quitando, se oyó una detonación. Había una trampa explosiva. El soldado que estaba junto a la trampa se vio rodeado de llamas y de explosivos. Lo único que se pudo hacer por él fue dispararle. No pudimos llegar hasta él. No era humanamente posible hacer nada más, solo ahorrarle aquellos sufrimientos. Para preparar el avance sobre Port Stanley, se enviaron refuerzos a San Carlos. La guardia galesa fue trasladada en el barco Sir Galahad para ahorrarles una larga marcha. Su destino era un lugar llamado Black Cove. Debido al mal tiempo, el Sir Galahad fue desviado de su rumbo hacia una pequeña ensenada llamada Fitzroy. El mayor Southey Taylor quedó espantado al ver llegar el barco. Atestado de tropas y a plena luz del día, había un gran peligro de sufrir un ataque aéreo de Argentina. Intentó que los hombres abandonaran el barco inmediatamente y se pusieran a salvo en la costa, que solo se encontraba a unos 200 metros.
Había cadáveres, gritos, sollozos. El barco era una enorme bomba incendiaria. No se podía huir de las llamas. Rebotaban, volvían. Me llegaron a la espalda, me prendieron las piernas. Y según andaba, tratando de salir, me caí y me quemé las manos. La cubierta estaba al rojo vivo, como si un herrero hubiera estado forjando el metal. Cuando aterrizó el helicóptero, yo estaba en una camilla sujetándome la pierna izquierda. Tenía muchos trozos colgando. Me imagino que era un espectáculo horroroso. Cuando me sacaron, miré a mi alrededor y vi a un equipo de filmación. Me dio la sensación de que se abalanzaron sobre mí y me molestó bastante. No sé si les insulté, si les dije que se largaran o qué. Seguramente se pusieron a filmar porque vieron el estado en que se encontraba la pierna. Los heridos fueron llevados por aire al barco Hospital Uganda. De San Carlos a Port Stanley hay 95 kilómetros. Las tropas británicas tuvieron que recorrerlos andando. Esta marcha se llevó a cabo en condiciones extremadamente duras. Temperaturas bajo cero, nieve y lluvias torrenciales. No era fácil conseguir agua. Cogías la que encontrabas del suelo. Lo que hacíamos era pisar hasta llegar a la turba o hacer hoyos hasta que encontrábamos un charco, porque el suelo siempre estaba empapado. Echábamos el agua en un jarro con tabletas esterilizadoras. Aquella agua estaba completamente negra, pero te la bebías. Pero por muchas tabletas esterilizadoras que utilizaras, acababa por darte diarrea. Yo nunca llevo calzoncillos, pero cuando llegamos a Port Stanley había muchos más que tampoco los llevaban porque, bueno, se les había soltado el vientre. Uno de nuestra compañía se bajó la cremallera, cortó los calzoncillos, se los sacó, los tiró tranquilamente y siguió andando. Tampoco podía hacer otra cosa. El doctor dijo que, como estábamos perdiendo líquido, lo único que se podía hacer era beber mucha agua. Y claro, otra vez a beber aquella porquería. Las tropas británicas se aproximaban a Port Stanley. Los reclutas argentinos no podían hacer otra cosa que esperar. Ocultos en las montañas que rodeaban Port Stanley, se preparaban para las batallas finales. También para los británicos fue una espera angustiosa. Las tropas debían esperar hasta que se diera la orden de ataque. No pasaba nada. Había electricidad en el ambiente. Nos movíamos en línea abierta. Seguía sin pasar nada. Seguíamos esperando. Al cabo de un tiempo se notaba una sensación general de alivio. La gente empezaba a pensar,
Se han marchado a escondidas, ya no están. Y justo cuando empezábamos a creérnoslo de verdad, el horizonte se iluminó repentinamente con una especie de mar de destellos blancos. ¡Vamos, la cesta! ¡Meta más! Según nuestros cálculos, se han disparado en el orden de los 17.000 tiros de artillería. Teniente primero caballero, ¿hacia dónde está dirigido el fuego de su batería? Está dirigido hacia Monte London, donde está ocupado en este momento por el enemigo. ¿Es ese monte que se ve con una meseta que lo está coronando? Exactamente, ese mismo monte. ¿Cómo se dirige el fuego? El observador refirió el lugar, localizó el blanco y empezamos a tirar con el centro de la batería y el observador fue corrigiendo y encuadró el blanco. Una vez que lo tuvo encuadrado, pasamos a eficacia y tiramos 6 ráfagas sobre el blanco. En este momento entonces están pegando justo en el lugar que ustedes quieren. Exactamente, sobre el lugar que el observador quiere el fuego. El enemigo disponía de una artillería de campaña de calibre similar, es decir, 105 milímetros, pero con un alcance de 17 kilómetros y un peso del orden de los 1.800 kilos. Esto quiere decir que era fácilmente transportable por medios helitransportados. ¡Fuego! ¡Vamos, métase, Rafa, ¡mírenla! ¡Bien corrido, carajo! ¡Viva la patria! ¿Fue la guerra de las Malvinas una aventura totalmente irresponsable o quizás una guapeada que pudo haber terminado con una victoria argentina? Nada menos que John Lehman, ministro de Marina de los Estados Unidos, piensa justamente esto último. Lehman sostiene que sin la ayuda norteamericana, Inglaterra hubiera perdido la guerra. Y lo explica de esta manera. Por lo menos 50 aviones argentinos fueron derribados durante la guerra. Los Sea Harrier, aunque minoritarios frente a la oposición, fueron responsables de la mayoría de estas pérdidas. En el caso de Arden, los Sea Harrier alcanzaron los aviones argentinos solo 2 minutos después que estos habían lanzado sus bombas. No se perdió ningún Sea Harrier en combate aire-aire. Este era su principal armamento, el misil Sidewinder. La mayoría de los aviones argentinos no contaban con armamento similar. Considero que en la batalla de Malvinas, si hubo una estrella que influenció el resultado final, esa fue el misil Sidewinder. El Sidewinder L, asociado a cualquier avión, hubiera desbalanceado en favor ese combate. Realmente contribuyó de manera significativa al mantenimiento de la superioridad aérea por parte de los británicos. Yo no sé si se hubiera podido ganar, sí que se hubieran logrado tremendos resultados en el caso de que las bombas estallaran, en el caso de que Estados Unidos no le hubiera dado los misiles Sidewinder a IM-9L, porque el 80% de los derribos fue de ese misil. Sin ese misil, yo pienso que a Inglaterra no le hubieran quedado muchos barcos, porque 38 buques de guerra y 11 buques de transporte fueron alcanzados.
Fue una de las mayores acciones navales desde la Segunda Guerra Mundial y las armas norteamericanas jugaron un papel crucial. Ningún arma fue más importante que el misil norteamericano Sidewinder, para cuyo transporte habían sido adaptados los Jet Harrier. No eran solo Sidewinder, era la versión más moderna de los Sidewinder que daban una capacidad totalmente nueva a ese misil. Estaban solo los pequeños Harrier que no tenían ninguna capacidad real de defensa de aérea, de modo que los disparos que podían realizar contra los argentinos que atacaran eran solo a poco alcance, cuando ya los tenían a la vista, y con frecuencia cuando ya recibían sus disparos. Mientras que con los viejos Sidewinder tenían que ponerse detrás de un avión para disparar un Sidewinder, y para entonces el avión ya había descargado su bomba sobre el buque. Con el nuevo Sidewinder se puede disparar de frente, y eso es lo que los Harrier hicieron tan brillante y eficazmente. Y después de eso, obligaron a todos los argentinos a volar a menos altura sobre la cubierta, lo que los obligaba a arrojar sus bombas desde alturas muy bajas y la mayoría no detonaba. De modo que había por lo menos 10 buques que tenían bombas en su interior que no detonaron debido a la eficacia de obligarlos a volar bajo. Pero la decisión de darles los nuevos Sidewinder, eso no nace de una relación normal. Eso equivale a la decisión deliberada de salvar a Gran Bretaña de la derrota, ¿no es así? Sí, en los hechos definitivamente es así. No solo se suministraron Sidewinder, sino toda clase de armas norteamericanas a Gran Bretaña durante esta guerra. Otros misiles, rondas de morteros, municiones altamente explosivas, incluso antiparras para visión nocturna y plataformas para el aterrizaje de los Harrier. Mientras se intensificaba el combate por las Falklands, los constantes pedidos de Gran Bretaña al Pentágono siguieron recibiendo una pronta respuesta. Ambas no eran aptas. Hasta el momento de la Guerra de Malvinas, la defensa del mar no pertenecía a la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea tenía blancos en tierra. Eran bombas para búnkers, para pistas, no eran bombas para fragatas. Y las fragatas habían cambiado acero por aluminio para cambiar resistencia por velocidad. Entonces, no es como dice gente que no sabe, porque hay mucha gente que opina sin saber y dice que eran bombas viejas. Una bomba vieja exuda, o sea, empieza el trotil a... digamos, se pone mal el explosivo y puede explotar en cualquier momento. Uno sería una bomba ambulante que estalla en cualquier momento y no éramos suicidas. Entonces, no eran bombas viejas, no eran bombas aptas. El 25 de mayo fuimos atacados simplemente por dos pares de aviones A4 Skyhawk. Nos empezaron a tirar desde mucho antes. Pegaban cortos los impactos. O sea, yo veía explosiones en el aire y el agua como si danzara, como si bailara el agua delante nuestro, pero corta, o sea que adelante. Y veíamos que esa pared, como pared de fuego, se aproximaba muy rápidamente, hasta que entramos adentro de ella. Y así descargamos con armas livianas una aparentemente ineludible pared de plomo contra esa amenaza y fuimos bombardeados. Tiré, pienso que corta, porque tenía miedo de chocar contra la fragata. Salté la fragata, miré por mis espejos y en el momento en que tiré, sentí varios impactos abajo. Entonces dije, me dieron, pero le pegué, creo. Con o sin suerte, la cosa es que fuimos alcanzados por una bomba en popa que atravesó el buque completamente, habiendo rebotado en el agua, pero no explotó. Y yo grité, viva la patria, canejo, aprendan gringos de mierda. Porque, Capitán Flecha, han sido 2 los Harriers abatidos. Sí, efectivamente. Como ya le dije, el primero es derribado con las primeras luces del día y alrededor de las 15 horas otro avión que sobrevolaba la zona fue puesto fuera de combate también por efectos de un misil. Lamentablemente el piloto no fue recuperado. Solamente nos quedó en la zona este pedazo de chapa que, como ustedes ven, posee la escarapela como testimonio de lo que ha pasado, por supuesto, además del piloto capturado, que creo que es el primer prisionero que se hace luego de la
la toma inicial de las islas. Tuvimos la fortuna de hacer un fuego y batirla con un misil tierra-aire. El misil que estamos viendo en este momento, ¿cómo es que opera, en 2 palabras? Bueno, este es un misil que se lanza desde el hombro, como ya le dije, es lanzable por un solo hombre, tiene un alcance bastante interesante y se opera justamente contra helicópteros o contra naves que atacan en vuelo rasante, de frente preferentemente. Después de eso, ustedes inclusive llegaron a rescatar al piloto. ¿Cómo aconteció? Bueno, en principio, como ya le dije, le tiramos al segundo avión. El segundo avión se perfila sobre la posición y es recibido por el fuego reunido no solamente de los integrantes de la compañía, sino también de la unidad que estaba en posición en ese lugar. Se produce una cortina de fuego con todas las armas portátiles y los cuales evidentemente es muy probable que hayan dado en el blanco y acompañados por este misil que explota debajo de la aeronave por proximidad. Al producirse esta explosión, el avión pega una media vuelta, se produce la eyección del piloto a muy baja altura, cayendo unos metros más adelante y destrozándose en ese lugar. ¿Qué hace uno con el miedo, con el enamoramiento del propio cuero, como escuché decir por ahí? Y sí, eso es, en principio, todo el mundo está apegado a lo que llevamos puesto, ¿no? Pero llegado el momento preciso de accionar, quizás por una preparación anterior ya para estas cosas, uno actúa y las consecuencias ya las conoce. Después de la guerra, muchos hubo que se regodearon con los detalles de cotidiana mezquindad que acompañan inevitablemente todo hecho histórico de envergadura. Nosotros no vamos a ocultar esos detalles, sino por el contrario, los vamos a exhibir, pero con esta introducción. Sí, es cierto, los soldados argentinos sufrieron en las Malvinas frío, hambre y miedo, pero todos solían decir, cuando volvamos, el desfile que nos vamos a mandar. Y cuando volvieron, no solo se los ocultó vergonzantemente, sino que hasta el día de hoy son discriminados en la sociedad argentina. Y esto quizás es aún más terrible que aquellas penurias que ustedes podrán ver detalladas a continuación. Primero está la turba, después hay distintas capas de arcillas, después empiezan con unas lajas y aparte el agua que brota constantemente, es un cuento que nunca acaba, ¿no? Las trincheras no duraban más de una semana o 10 días, después las teníamos que volver a hacer porque se llenaban de agua. La vida en un pozo es bastante deprimente, porque estuvimos cerca de 60 días ahí, sin movernos. Dormíamos 14 horas por día, estábamos muy caídos. Las trincheras había que poner en el suelo capas de piedra o madera como para que no pase el agua. Pero igual la humedad estaba y por eso se producía la mayoría de pie de trinchera en los soldados. El frío que uno puede tener cuando hace 10 grados bajo cero, o 5 o 6 grados. No había forma de hacer fuego, no había forma de calentarse el cuerpo con nada, no había medios como para, ni siquiera teníamos leña como para hacer fuego y si hubiésemos tenido tampoco lo hubiésemos podido utilizar. Yo me ponía bolsas de nylon en los pies. El tema era mojarte. Cuando te mojabas era muy duro secarse. Llovía día por medio, mucho viento. En el lugar que estábamos nosotros prácticamente no llegaban alimentos suficientes, ¿no? Por días era escasa, a veces era fría, a veces caliente.
a veces llegaba. Yo lo máximo que he estado sin comer son más o menos 3 días. Y comíamos poco. Comíamos un guiso al mediodía y una sopa a la noche. A la mañana un mate cocido sin pan. Y bueno, había que comer lo que nos daban, ¿no? Había grupos de cazadores de ovejas. El que robaba en el pueblo algo lo comercializaba. Era una especie de mercado negro, ¿no? Me hubiese gustado que la gente me preguntara o me dijera que estaba orgullosa de mí y estaba orgullosa de su patria. Me hubiese gustado más eso, que antes que me preguntaran si había comida, si tenía frío, todo. Esas son cosas que son miserias que no hacen al buen espíritu del hombre, ¿no? Y las guardias eran duras, eran muy frías. Una guardia en Malvinas era como una guardia en el regimiento, nada más que uno se sentía más útil, ¿no? Yo hacía guardia de 3 a 5 de la mañana, día por medio. Y me ponía las 3 mantas encima, 4 pares de media, bolsa de nylon en los pies, y nos sentábamos ahí de a 2 a mirar con unos lentes infrarrojos que teníamos. Anoche se habían escuchado, según distintos testigos, disparos. Inclusive circuló el rumores ahí por todas partes, de que barcazas enemigas habrían sido rechazadas. ¿Qué hay de cierto? No, lo que pasa es que nosotros tenemos un dispositivo llamémosle de seguridad y vigilancia, muy bien montado, y ese dispositivo, ante cualquier presunción, digamos, actúa. Y a veces también lo hace porque, así como usted habrá visto que los ingleses publican sus fotografías de cómo ellos entrenan sobre los barcos de la flota y señalan que ellos hacen aterrizajes, decolajes, en fin, una serie de cosas, nosotros también lo tenemos que hacer, vale decir, nuestros hombres van realizando prácticas, y esas prácticas incluyen, por ejemplo, el tiro nocturno o el tiro diurno, que ustedes habrán escuchado. Algunos se asustaban, empezaban a tirar y se armaba un tiroteo infernal, ¿no? Hubo problemas de tiroteos porque se superponían guardias por ahí a veces de ejército con algunas de baterías que había antiaéreas. Los cañoneros ingleses eran contundentes, sobre todo por la seguidilla, ¿no? Es decir, eran sin descanso. Antes del desembarco nos atacaron un trabajo de ablandamiento con artillería naval, proyectiles que nos caían a 100 metros, 200. Y después, lo que fue verdaderamente infernal fue la artillería inglesa. Era muy incómodamente acertada. Zona de primera línea. Unidad de primera línea. Sí, de primera línea. ¿Qué es lo que estamos observando dentro de este pozo? Bueno, estábamos viendo un proyectil 10-5 de fragata que arrojan los barcos y que por una falla del material seguramente y por suerte no ha reventado bien. ¿Qué se sentía ante el cañoneo enemigo? Un poco de impotencia, a veces por no poder o no saber con qué tirar. Uno por ahí a veces, qué sé yo, a veces sentía ganas de sacarme el borceguí y tirar con el borceguí, ¿no? Nosotros estábamos ubicados en las trincheras y de golpe empezaban los cañonazos y sentíamos el silbido de las bombas y rogábamos que no cayera ninguna en nuestras trincheras, ¿no? Le puedo decir al pueblo argentino que lo mantengan siempre unido, para así podemos nosotros acá estar conformes y sabiendo bien que nos apoyan en todo sentido. ¿Ustedes sentían el apoyo de la población del continente? Mirá, no se sentía mucho porque como no teníamos muchas informaciones, ¿viste? Entonces no se llegaba a sentir, a palpar. Más que nada lo sentíamos más de la parte sur, ¿no? Del sur de nuestro país, ¿no? Porque el resto, no sé, yo llegué acá y la gente me preguntaba cualquier cosa menos de Malvinas. Lamentablemente, yo nunca voy a olvidar el 13 de junio, el domingo 13 de junio, estábamos cuerpo a tierra soportando un intenso cañoneo de artillería, que las esquirlas
pasaban por todos lados y había quedado una radio prendida de no sé quién adentro de un pozo y se escuchaba a un relator conocido de fútbol relatando el partido de Argentina con, ya ni me acuerdo con quién era, ¿no? En España. Es decir, nos dimos cuenta que por lo menos en Buenos Aires estaban en otra, ¿no? El presidente acaba de decir que si hacen falta 40.000 vidas, se ofrendarán las 40.000 vidas. Ustedes, que son justamente aquellos que las van a ofrendar, porque se trata de vidas de ustedes, la vida tuya. ¿Ustedes firman, subrayan eso que dijo el presidente? Sí. Sí, si es necesario perder todo lo que tenemos, perdemos, pero nunca nos vamos a entregar lo que es nuestro. Llegamos así al último bloque de este programa, el más duro, el de la derrota. Pero como dice Saint-Exupéry, a pesar de su fealdad, la derrota es quizás la condición necesaria para una futura resurrección. Para que el árbol pueda surgir, primero la semilla debe pudrirse. En cierto sentido, casi no nos creíamos que habíamos llegado a la cima. Y solo a unos 4 kilómetros estaba Stanley. La veíamos claramente, veíamos las luces. Creo que nos pasamos 1 segundo o 2 allí de pie mirando eufóricos, pensando, lo hemos conseguido. Aquello fue fatal, porque en ese momento abrieron fuego sobre nosotros con un arma automática argentina, no sé de qué tipo, y otras armas. Y en aquel ataque, que era casi una emboscada, nos hirieron a 3. Vi que el soldado que tenía delante daba un giro, una especie de pirueta. Le habían dado en la mano y la fuerza del impacto le hizo girar como un trompo. Oí un crujido detrás de mí. Habían herido a otro. Era como si todo ocurriera a cámara lenta. En realidad es que mi cerebro funcionaba mucho más deprisa de lo normal. Cuando me volví para ponerme a cubierto, sentí como unos terribles martillazos en las piernas. Y los trazos de las balas eran como bastones rojos que me rodeaban por todas partes. Me di cuenta de que las piernas, sobre todo la derecha, estaban ya bastante rígidas. También sentí como una quemadura. Fue una sensación breve que me recorrió el músculo del brazo derecho. Bajé la mano derecha para tocarme la pierna y me metí 2 dedos en la carne hasta los nudillos. Entonces fue cuando me di cuenta de que me habían herido. Los británicos seguían avanzando hacia Stanley, y los argentinos dejaron atrás a sus muertos tendidos en el campo de batalla. Presenciamos durante 3 o 4 horas un tiroteo infernal de balas trasantes, que era un espectáculo verdaderamente asombroso. Y no sabíamos dónde meternos. Era una cosa muy, muy fea.
entonces hay una toma de conciencia de que ya no queda nada por jugar. Nuestra artillería estaba reducida apenas a 10 o 12 piezas útiles. No contábamos con apoyo aéreo directo para reemplazarla. Los ingleses mantenían sus barcos como para reforzar sus propios fuegos. Había unidades nuestras que habían combatido, estaban muy cansadas, habían perdido equipo. Solo iba a tener por consecuencia la pérdida de más vidas, que era inútil. Esa fue la conclusión a que llegué yo, y después de algunas conversaciones que mantuve con mis comandos superiores, resolví aceptar el cese del fuego ofrecido por los ingleses, y más tarde se produjeron las conversaciones correspondientes. Por la noche encendimos una radio y sintonizamos con la emisión internacional de la BBC. Nos enteramos de la rendición por la BBC, que emitía a unos 13.000 kilómetros de distancia. La estaban filmando en un edificio que se encontraba a unos 700 metros de donde yo me hallaba. Lo que sentimos todos fue un alivio inmenso. La guerra es terrible. En la guerra los hombres se mueren. A veces acá hubo gente que no lo comprendió. Pero la guerra es necesaria a veces, sobre todo cuando es justa. Una persona que no defiende lo que tiene, lo que le pertenece, no merece lo que tiene. Entonces pienso que después de 150 años de paciencia, esta guerra era necesaria. Cuando un hombre va por la calle con su madre y una patota ataca a su madre, la defiende más allá de si va a ganar, si va a perder, si tiene los medios necesarios o no. Debe pelear, y pienso que esta era la situación. El pecado de la Argentina de 1982 fue un intento de jugar un juego nacional propio que, para colmo, estuvo a un paso de conducir al éxito. Esto no es perdonable en el plano internacional, y en cierto modo es comprensible que no lo sea, pero que tampoco haya sido perdonado en el plano propio nacional ya es una aberración rayana en el suicidio del país. Un suicidio del cual podría salvarnos el enarbolar, precisamente ahora, más que nunca, aquel pabellón espiritual que izamos el 2 de abril de 1982. Buenas noches y muchas gracias.